Solo quiero ver mi saldo, dijo el niño. Su voz era clara, como si pronunciara una verdad evidente que no necesitara permiso para existir. El gerente se inclinó atrás en su silla, dejó escapar una risa corta y sin malicia aparente, una risa que pesaba en la sala como si la risa justificara todo lo demás, la distancia, la burocracia, la incredulidad. El banco tenía el suelo de mármol, frío al tacto aunque fuera una mañana húmeda de verano. El aire acondicionado zumbaba con regularidad mecánica. Pantallas brillaban tras el escritorio, mostrando números que no interesaban a nadie fuera de ese vidrio. El mostrador resonaba bajo los pasos apurados de otros clientes, el aroma a limpiador mezclado con café recalentado. Daniel se quedó de pie, las manos pequeñas apoyadas en el cristal, los labios un poco secos, y repitió la misma frase que traía como una brújula. Solo quiero ver mi saldo. Tener 10 años le había enseñado a medir las cosas de una manera distinta. No era solamente una cuestión de dinero. El saldo en la cuenta era la memoria tangible de lo que su madre había dejado, la prueba de que algo se mantenía a su nombre, el hilo que conectaba su pasado con la posibilidad de futuro. Lucas, su hermano menor, dormía en la casa de la vecina. La señora Carmen cuidaba de ellos cuando la urgencia lo exigía, y esa misma señora tenía la operación en menos de una semana. Daniel lo sabía todo con la seriedad de quien se enfrenta a calendarios y facturas, fechas, horarios de medicación, números de teléfono escritos en la tapa interior de una libreta con la letra de su mamá. La risa del gerente no era cruel, tal vez, pero fue suficiente para que la sangre se aclarase a Daniel. El mundo adulto estaba dispuesto a validar o negar su derecho a preguntar. El hombre no miró directamente al niño, miró la pantalla. Había algo en la pantalla que lo distrajo, una línea de números, una transferencia pendiente quizás, y al mirar eso apartó la mirada del niño. Leticia, la cajera junto a la ventanilla, lo observaba con una mezcla de pena y silencio. Sus manos olían a jabón, su bata tenía un pequeño parche con el logo del banco. ¿El señor está acompañado?, preguntó el gerente, tratando de suavizar, buscando un adulto por encima del interlocutor real, del niño. Su voz buscó la formalidad, el guión. Daniel señaló con la cabeza hacia la silla donde había dejado el sobre con la documentación que nadie había pedido, cartas arrugadas, el acta de defunción de su madre y una hoja con el nombre de la cuenta. No necesitaba hablar mucho, sus ojos decían lo que su palabra no terminaba. Leticia, sin apartar la mirada del monitor, tomó una decisión pequeña. Deslizó el sobre hacia el lado, estiró la mano como quien ofrece una tregua, y dejó que Daniel apoyara la palma sobre el papel. La textura del papel, ya amarillento por el tiempo y por algunas gotas de lluvia antiguas, le dio un anclaje sensorial. ¿Autorización?, insistió el gerente. Necesitamos confirmar la tutela, el registro de curatela, la identidad de un representante legal. La frase cayó como una pared. En la oficina del banco, las palabras tutela y representante legal sonaban a recetas que nadie quería preparar de inmediato. Significaban trámites, firmas, responsabilidades. Daniel respiró, concentrado. Era un niño con autismo. Sus gestos estaban medidos y su insistencia tenía la firmeza del que repite un ritual hasta que algo cambia. «Solo quiero ver mi saldo», dijo de nuevo, y esta vez su voz no imploraba, era una constancia. Mauricio surgió entre la gente como un fantasma oportunista. Se movía con la familiaridad de quien pretende haber sido siempre parte del paisaje. Traje barato, corbata torcida, sonrisa de un tío perdido que se reencuentra al oler dinero. «Soy familiar», dijo, con la voz de quien pretende cerrar una presencia en la escena. Presentó un papel que no necesitaba. Las palabras de ese papel olían a promesas de conveniencia y a lazos cuestionables. El gerente, sin embargo, encontró en Mauricio un salvavidas para la formalidad. Era de esa clase de hombres que se sienten ligeros cuando alguien se presenta con un documento, aunque ese documento sea apenas una sombra.
Fue entonces cuando la pantalla del ordenador, que había permanecido en un fondo institucional, mostró números con la misma indiferencia que el destino. 820.000 reales. El cursor parpadeó, revelando el saldo de una cuenta que llevaba el nombre de Vera Almeida, la madre de Daniel, y la cifra se dejó ver en la superficie fría del monitor. El gerente dejó de reír. No porque el número le causase conmoción moral, sino porque la cifra hizo lo que siempre hace, obligó a todos a mirar. A partir de ese instante, la sala del banco cambió de textura. La risa se secó, se transformó en una negociación invisible. El silencio dejó ver gestos, la mano de Leticia que se aferró al borde del mostrador, la respiración contenida de 2 o 3 clientes, el crujir de papeles en alguna mesa de atención privada. Daniel sintió que la sala se estrechaba, no por la presencia de la cifra, sino por la velocidad con que los adultos intentaron reconstruir la escena según códigos que no le pertenecían. Mauricio habló de manera más enérgica, reclamando derechos que no tenían. El gerente repitió una letanía de términos: bloqueo precautorio, procedimientos internos, cuenta inactiva. Y entre la enunciación de protocolos, como una pequeña grieta, una realidad humana. La salud de la señora Carmen que empeoraba y la cuenta que, con esa cifra, resolvería el problema de la operación. Leticia fue la primera en romper la formalidad con una acción. Abrió el cajón y sacó un bolígrafo. Dejó que Daniel firmara un papel que en la práctica era tímido. La firma no tenía validez legal sin documentos, pero para Daniel constituyó una afirmación tangible. Con la punta del bolígrafo tocó la letra y algo en su cuerpo pareció calmarse. Había colocado su nombre en tinta y, en esa marca, guardó un contrato íntimo con su memoria. Sí, esto es mío, esto era de mi madre. Leticia miró al gerente con una mezcla de desafío y súplica. En sus ojos estaba la decisión de quien ha visto demasiado y quiere que, por una vez, la máquina se detenga. El gerente explicó que no podían entregar el dinero así, que había pasos que debían respetarse. Fue ahí cuando un abogado apareció en el pasillo como si hubiera sido convocado por la gravedad del número. Doctora Elena Moreira caminó con paso firme, un bolso de cuero y una carpeta con papeles. No era una figura grandilocuente, sino la presencia de la ley en forma humana. Conocía los recovecos del sistema y tenía la calma estratégica de quien sabe que la paciencia puede ser un martillo. Miró a Daniel con la clase de respeto que no necesitaba explicaciones. Supo enseguida que al otro lado del mostrador había una historia que atravesaba la pobreza y la burocracia. Los días siguientes se plegaron en una sucesión de papeles, audios y pequeñas victorias. La casa de Daniel, un apartamento de paredes descascarados ubicado en una calle donde el sol golpeaba con intensidad por las tardes, olía a sopa recalentada y a lejía. Lucas corría con los zapatos rotos, apretaba un camión de plástico contra el pecho. El sobre con documentos de la madre había estado siempre en el mismo lugar, bajo el colchón, envuelto en una bolsa plástica que parecía impermeable a las veces. Allí estaban las facturas, la escritura de un terreno que no valía demasiado en el registro de la ciudad, pero sí mucho en la memoria, y la libreta bancaria en cuyo nombre una firma temblorosa decía Vera Almeida. La noticia del saldo corrió con una velocidad que no siempre favorece a los más débiles. Algunos vecinos se acercaron con miradas que combinaban incredulidad y distancia. La señora Carmen, desde su cama prestada en el cuarto de al lado, siguió las idas y venidas con la claridad de quien ha vivido ya varios inviernos. Sus manos, delgadas como hojas secas, eran la cartografía de la vida común, marcas de pastillas, marcas de tensión y una ternura que, ante la posibilidad de la cirugía, se volvió esperanza contenida. Doctora Elena actuó rápido. Sabía que el banco podía responder con bloqueos y ruidos legales. Conocía el teatro de dilaciones. Presentó una petición para una medida cautelar de emergencia. La posibilidad de un retiro reducido y controlado para cubrir costos médicos urgentes.
La idea no era vaciar la cuenta, era permitir que la urgencia sanitaria encontrara respuesta mientras la investigación sobre el origen de la transferencia y la propiedad de los fondos avanzaba. El banco, por su parte, movilizó sus engranajes institucionales, jefes, abogados internos y un protocolo que parecía diseñado para dilatar. Eduardo Vasconcelos, director regional, asumió el papel que mejor le convenía: rostro impasible, argumentos técnicos. Detrás de él se desplegó la palabra riesgo reputacional, con una solemnidad curiosa, como si la reputación de una entidad valiese más que salvar una vida. Eduardo hablaba de auditorías internas y externas, de verificar cadenas de transacciones que podían haber pasado por múltiples destinos. Ofrecía la respuesta perfecta: demoras. Su voz era cortante y a veces autoritaria. Lo hacía con la naturalidad de quien cree que el orden institucional le da la razón. La narrativa del caso cobró capas. Se supo que la cuenta de Vera había recibido, años atrás, una venta irregular de un pequeño negocio que ella había cerrado a la fuerza ante la enfermedad. También que había habido movimientos extraños los últimos meses, como si alguien hubiera intentado limpiar la cuenta o redirigir los fondos hacia otros nombres. Aparecieron emails truncos, capturas de pantalla con transferencias parcialmente borradas, mensajes telefónicos que no acababan de aclarar quién firmó qué. El banco reconoció movimientos inusuales y en su interior algunos empleados miraron con incomodidad lo que inicialmente pareció un error de procedimiento. Mientras tanto, la vida de Daniel se organizó en torno a plazas de urgencia, doctores, hospitales, una enfermera que le explicó las fases de la intervención a la señora Carmen con una voz que intentaba no alarmar demasiado. En la casa, la luz del atardecer entraba por la ventana en rayas largas, doradas. Daniel se sentaba en el umbral y sostenía el papel doblado que su madre le había dejado en la última noche. Una carta con instrucciones prácticas y una frase escrita con su letra apresurada: cuiden el uno al otro. Era poco y era mucho. La frase tenía la madera de una orden y la ternura de un consuelo. Llegó la mañana en que la justicia dictó una medida provisional, autorización para un retiro parcial de la cuenta con fines médicos. El banco, en un gesto que pretendía equilibrar el rigor y la imagen, accedió a entregar una suma que cubría la cirugía. Pero enseguida una nueva maniobra detuvo el flujo. Una demanda paralela presentada por un tal Mauricio, que afirmaba, con papeles ambiguos, un derecho sobre la herencia. La figura del falso tío se convirtió en sombra alargada. Su nombre apareció en correos, en notas internas del banco y hasta en una queja formal registrada con rapidez. Su aparición obligó al juzgado a pausar la disposición del total de fondos hasta que se resolviera la disputa. La pausa fue una lesión que dolió como una herida abierta. La señora Carmen empeoró. No hubo dramatismo explícito en la sala de hospital, solo un clima de urgencia y algunos silbidos controlados. Daniel, a quien el mundo a veces lo desbordaba, siguió con rituales conocidos. Tocaba la frente de la señora, repasaba la lista de medicamentos, señalaba los nombres y las dosis como si fueran números de un inventario sagrado. Hubo noches en las que se sentó en la sala de espera y miró el brillo de la pantalla del celular esperando una notificación que le dijera que la operación había sido ya programada. Esa espera era la forma más cruda de vulnerabilidad, la dependencia de decisiones ajenas que se tomaban en despachos con aire frío. Leticia se volvió más que una empleada que observaba. Se transformó en alguien que filtraba las conversaciones, que guardaba capturas del correo interno, que dejó una nota escondida para doctora Elena. Sus manos, siempre limpias, un día le trajeron a Daniel una pequeña porción de pan con queso. Era un gesto que no tenía trompetas, solo calor humano. «Toma», dijo en voz baja. Daniel la miró con la gratitud simple de quien reconoce una mano amiga. No fue heroísmo, fue humanidad en una jornada donde la burocracia amenazaba con devorar nombres y rostros. La investigación siguió.
Doctora Elena contrató a un auditor independiente, un hombre con anteojos que olía a café y que tenía el hábito de hablar en voz baja y con términos precisos. Revisó movimientos, rastreó IPs, comprobó transferencias y descubrió algo que encendió una alarma. Hubo una maniobra de triangulación, cuentas interpuestas a nombre de empresas fantasmas que remitían a una red de personas con vínculos improbables. Entre esos nombres estaba el de un empleado del mismo banco, un eslabón interno que facilitó una transferencia puntual hacia otra cuenta privada. Las pruebas no eran aún concluyentes, pero eran suficientes para iniciar un movimiento legal más fuerte, una solicitud de auditoría forense. La prensa local comenzó a interesarse por el caso, no por lástima, sino por la evidencia de un hilo que entrelazaba pobreza y poder. Hubo crónicas que describían la escena del banco con un detalle que parecía amplificar la humillación. La presencia de un niño pidiendo ver números que enseguida se convirtieron en fichas de un juego sucio. Las cámaras captaron fragmentos, la figura de Mauricio hablando con el gerente, la mirada de Leticia, el gesto de Daniel tocando el sobre y dejando la yema del dedo sobre la letra de su madre. Las imágenes dieron otra forma al relato. Mostraron que las cuentas no eran abstracciones y que los procedimientos a veces se cubrían con indiferencia. El clímax llegó en dos tiempos, tal como las historias grandes suelen hacerlo. Primero, la desesperación. La señora Carmen tuvo una complicación que exigía intervención inmediata. El reloj marcaba, y la posibilidad de esperar la resolución judicial parecía una condena. Doctora Elena presentó una nueva petición, una urgencia basada en la evidencia médica. El juez, frente a la fotografía de los papeles y a la constancia de la fragilidad humana, otorgó una medida cautelar excepcional: liberación temporal de fondos suficientes para la operación bajo custodia judicial. La prensa local comenzó a interesarse por el caso, no por lástima, sino por la evidencia de un hilo que entrelazaba pobreza y poder. Hubo crónicas que describían la escena del banco con un detalle que parecía amplificar la humillación: la presencia de un niño pidiendo ver números que enseguida se convirtieron en fichas de un juego sucio. Las cámaras captaron fragmentos, la figura de Mauricio hablando con el gerente, la mirada de Leticia, el gesto de Daniel tocando el sobre y dejando la yema del dedo sobre la letra de su madre. Las imágenes dieron otra forma al relato. Mostraron que las cuentas no eran abstracciones, sino vidas, y que los procedimientos a veces se cubrían con indiferencia. El clímax llegó en dos tiempos, tal como las historias grandes suelen hacerlo. Primero, la desesperación. La señora Carmen tuvo una complicación que exigía intervención inmediata. El reloj marcaba, y la posibilidad de esperar la resolución judicial parecía una condena. Doctora Elena presentó una nueva petición, una urgencia basada en la evidencia médica. El juez, frente a la fotografía de los papeles y a la constancia de la fragilidad humana, otorgó una medida cautelar excepcional: liberación temporal de fondos suficientes bajo custodia judicial. Por las venas del proceso corrieron términos jurídicos, sellos y diligencias. Por las manos de alguien corrió un vale que permitiría a la clínica proceder con la intervención. Luego vino la segunda fase, la exposición. La auditoría forense arrojó lo que nadie esperaba de una manera tan clara: la triangulación de transferencias y la existencia de una cuenta pantalla que había recibido parte de esos fondos. La documentación sacó a la luz firmas falsificadas, autorizaciones imprecisas y una cadena de complicidades que incluía al empleado del banco y a algunos gestores externos. Eduardo Vasconcelos, que había puesto la reputación por delante, no pudo contener el impacto público. Su tono impasible se quebró en boletines y comunicados. El banco, para protegerse, hizo lo que las instituciones hacen cuando lo propio está en riesgo: colaboró con las investigaciones que llevarían a la verdad.
Hubo órdenes de arresto, controles de cuentas y sobre todo la posibilidad de restituir. En el tribunal, el relato se armó con precisión, estratos, registros de llamadas, correos y la declaración esencial de Leticia, que dio testimonio de forma casi silenciosa. Dijo lo que sabía, que había visto movimientos, que había comunicado internamente las irregularidades y que había sentido la presión de no interferir. Su voz, una vez claramente escuchada, fue pieza clave. Las piezas encajaron. 8,020,000 pesos era la cifra que había estado visible en aquel monitor, pero la auditoría demostró que entre intereses, retenciones y el movimiento ilegal, la cuenta original había sido inflada por correcciones, sanciones y la obligación del banco de indemnizar. Con la acumulación de intereses legales y ajustes contables, la restitución correcta fue de aproximadamente 1.170.000 pesos. No fue un regalo, fue el reconocimiento de un daño y la obligación de repararlo. Los responsables fueron detenidos. No fue una escena cinematográfica de venganza, fue la llegada de la ley con formularios y manos atadas ante un juez que marcó el procedimiento. Se presentaron perdones formales, disculpas tardías y la renuncia de algunos cargos. Para Daniel y sus cercanos, el resultado fue alivio, aunque mezclado siempre con la fatiga de haber tenido que luchar. La operación de la señora Carmen se realizó sin sobresaltos mayores. En la sala de recuperación, bajo una luz blanca y suave, ella abrió los ojos y esbozó una sonrisa que tenía la forma de un agradecimiento. Daniel la sostuvo de la mano, las yemas de sus dedos rozando la piel seca. Lloró por primera vez en la presencia de otro, pero sus lágrimas fueron contenidas, precisas. Con los fondos restituidos llegó la reparación material. La casa pudo ser regularizada en registros que estaban pendientes, se pagaron deudas acumuladas, se compraron medicamentos, se cubrió la escuela de Lucas por algunos años, se contrató a una asistente de vida temporal que ayudara en la organización doméstica. La gente del barrio pasó a saludarlos con una nueva confianza. Habían sido vistos y eso cambió la dinámica. Un día, mientras Daniel jugaba con Lucas en la vereda, una vecina dejó una bolsa con verduras en su puerta. No hubo comentarios grandiosos, todo fue un acto simple y discreto, un gesto que decía, ya no están solos. Daniel colocó la bolsa en la mesa. La luz del atardecer tocó el borde del papel doblado y lo iluminó con una calidez que parecía una promesa. Cerró los ojos por un instante y recordó a su madre. La letra, la lista de cosas por hacer, la advertencia de cuidar de Lucas. Al final, el legado que quedó no fue solo monetario. Fue la idea de que la verdad puede imponerse cuando hay personas dispuestas a sostenerla. Fue la convicción de que el sacrificio materno no fue en vano. Daniel, en su manera serena, aprendió algo que muchas personas adultas tardan en comprender, que la justicia es un tejido frágil que necesita manos dedicadas, que sin esas manos el hilo se rompe. Él prometió ser parte de ese tejido. La última escena cierra con una imagen que ya había transitado la historia. La luz del atardecer, un papel doblado en la mano y la calma que llega después de la tormenta. Daniel dejó la libreta en la mesa, la cerró con cuidado y la guardó. Lucas, con ojos grandes, se acercó y abrazó a su hermano mayor. No hicieron promesas grandiosas, bastó un gesto, apoyarse el uno en el otro. La pantalla del banco ya no dictaría su destino. Había habido riñas y papeles, instituciones que fallaron y manos que finalmente ayudaron a enderezar el rumbo. Y cuando, por la noche, la ciudad dejó caer su manto de estrellas, Daniel prendió la lámpara de la mesita y escribió en la primera página del cuaderno que le habían dado. Promesa, cuidar a Lucas. Promesa, seguir la carta de mamá. Sus trazos eran firmes. Afuera, la luz del atardecer se había convertido en noche, y en la casa había un calor que no tenía que ver con el dinero.
Era el calor de una restitución que iba más allá de cifras, la certeza de que alguien había escuchado la pregunta simple de un niño y había respondido con la justicia posible. La noche se arrastró lenta y dócil. Lucas durmió temprano, con la cabeza apoyada en la falda de Daniel mientras terminaban de leer un cuento corto. La voz de Daniel se quebró apenas en la última página, no por tristeza, sino por cansancio que había aprendido a aceptar. Afuera, la ciudad respiraba con la tregua de siempre. Coches que pasaban despacio, perros que marcaban territorio en la penumbra, la risa apagada de dos jóvenes que cruzaban la esquina. Daniel cerró el cuaderno con la promesa en la primera hoja y volvió a guardar la carta de su madre junto a la libreta bancaria. Antes de apagar la lámpara, la tomó otra vez. Abrió la carta en la parte donde ella había escrito, con letra apretada y directa, la instrucción de no dejar que nadie los tome de tontos. Leyó esa frase en voz baja y, por un instante, la imagen de su madre, no la mujer enferma de los últimos meses, sino la que lo había levantado a golpes de amanecer, se le acercó con la fuerza de un recuerdo vivo. No la invocó con palabras grandes. En su lugar, recogió el mantel de la mesa, sacudió las migas y cerró la casa con movimientos que ella le habría corregido años atrás. Las semanas que siguieron fueron de límites y de decisiones pequeñas que, juntas, fueron componiendo la forma nueva de la vida. Daniel no se dejó llevar por el vértigo de la suma que había aparecido en la pantalla. Comprendió pronto que la restitución era una herramienta, no un destino. Pagó lo que debía, arregló la cerradura, compró medicinas para la señora Carmen y adelantó algunas cuotas del alquiler. Guardó una parte y dedicó otra a poner orden, matrícula de Lucas en la escuela del barrio, un colchón decente y la compra de una pequeña cocina de gas que, al primer uso, llenó la casa de olor a pan y a sopa. Hubo tentaciones. Vecinos que no habían sido vecinos antes llamaron buscando favores, llamados fríos de conocidos que recordaban antiguas deudas y familiares lejanos aparecieron como sombras intentando colarse en la luz. Daniel aprendió a decir no con cuidado, no por orgullo, sino porque entendía con la claridad que la vida frágil que decía proteger necesitaba un sostén prudente. Su decisión no fue solitaria. Consultaba a la señora Carmen cuando podía bajar la voz para que Lucas no escuchara, y con ella medía los pasos. A veces su consulta eran las líneas inclinadas de la carta. «¿Qué dirías tú, mamá?», murmuraba, como quien pide permiso a un silencio que aún guía. El barrio respondió con una mezcla de curiosidad y cariño. La bolsa de verduras que había aparecido en su puerta no fue un acto aislado. Aquel gesto llamó a otros. Un par de casas más adelante, Carmen, la mujer que vendía empanadas, abrió una pequeña libreta con su propio nombre y le ofreció a Daniel algo que él no había buscado: trabajo, a medias. No era una oferta grandiosa, era la propuesta de hornear pan por las mañanas, vender por cuenta de ella y recibir un pago justo. Daniel aceptó sin pensarlo mucho. Necesitaba el ritmo, la sensación de que su día podía estar marcado por tareas concretas y no por la sombra de un cheque. Los amaneceres en la panadería fueron de paz. Horno, harina, manos que se tiñen de trabajo, una disciplina antigua que devolvió a Daniel la sensación de pertenencia. Lucas lo acompañaba algunas mañanas, aprendió a amasar con palmas pequeñas y a saludar a los clientes con un buenos días que no era más que una armadura para su timidez. La panadería se convirtió en un lugar de encuentro. La señora del puesto de flores dejaba flores marchitas para que Lucas las arreglara. Los jubilados del barrio venían a contar noticias y a recibir un pan caliente. Y la señora Carmen, nuestra señora Carmen, sonreía como quien recupera una moneda perdida. Con el paso de los meses, Daniel tomó una decisión que, en verdad, fue menos planeada que nacida de pequeñas insistencias. Parte del dinero se destinaría a arreglos comunitarios. No lo anunció en ninguna lista pública, llamó a quien siempre había organizado las reuniones en la esquina,
Marcos, que había sido profesor de escuela y ahora se dedicaba a dar clases de guitarra, y le propuso algo sencillo: reparar la sala comunal del barrio para que los niños tuvieran un espacio. Marcos lo miró como si le ofrecieran un tesoro que no esperaba y aceptó con una mezcla de incredulidad y alegría. Las reparaciones trajeron peinados a la vida, pintura en paredes que habían olvidado su color, mesas que volvieron a sostener libros, una estantería con las letras de los niños del barrio pegadas como si fueran banderas. Daniel fue, al principio, quien pagó materiales y dejó el trabajo a otros. Luego que se le mostró el camino, empezó a ayudar con martillos y pintura. Aquello no le daba prestigio, pero sí una tranquilidad nueva. Veía a Lucas entrar a la sala comunal y sentarse a hacer la tarea con otros niños. Veía las sonrisas, las voces que se alargaban en conversaciones simples y necesarias. Cuando, en una tarde de lluvia, un grupo de hombres mayores llegó para contar historias antiguas con voz ronca, Daniel comprendió que su promesa no era solo un mandato personal, sino un diseño para tejer con otros. En la escuela de Lucas, los maestros notaron la diferencia, no por el dinero, sino por la constancia. Daniel asistía a las reuniones, participaba en los proyectos y cuando podía, se ofrecía para llevar a un niño que no tenía cómo regresar a casa después de las actividades. La directora, una mujer de mirada severa pero justa, le dijo un día: «Usted no ha comprado el cariño de nadie, lo ha ganado con tiempo». Daniel respondió con una sonrisa discreta, y en esa respuesta se oía la humildad que había aprendido desde la noche en que dobló la carta de su madre. No todo fue calma. A veces, la realidad golpeó con pequeñas recordatorias. El gestor que había manipulado papeles en el banco se empeñó en volver a mirar a la familia con desdén cuando coincidían en la calle. Hubo conversaciones tensas con quien, antes de caer en su propio error, pretendía algún tipo de superioridad pública. Daniel, que había sentido en carne propia la vergüenza del poder mal usado, se presentó ante el hombre sin intención de venganza ni de excesos. Se acercó a la puerta del banco un día, no para exigir golpes simbólicos, sino para verificar que las medidas de reparación se cumplían. El hombre lo vio, enrojecido por la humillación y por la necesidad de no verse pequeño. Daniel le habló con la misma claridad que había encontrado en la carta. Hicieron daño y pagaron, pero esto no es para quedar en estas peleas. La frase fue un cierre sencillo, como quien cierra una puerta detrás de sí. En privado, sin embargo, hubo noches de temores nuevos. Daniel soñaba con un futuro que debía construir para Lucas sin la presencia de una madre que marcara el camino. Se imaginaba envejeciendo solo, con la responsabilidad de educar a un niño para un mundo que parecía dar buenos y duros golpes por igual. Esos temores se suavizaban con actos concretos: leer junto a Lucas, enseñarle a cerrar el gas, mostrarle cómo cuidar de una cerradura. Y también con actos simbólicos, como cuando decidió anotar en el cuaderno otras promesas, no solo las de supervivencia, sino las de formación. Llevar a Lucas al río una vez al año, enseñarle a andar en bicicleta, explicarle qué era la palabra dignidad. Una tarde de verano, mientras Lucas corría detrás de una pelota en la vereda y una vecina tendía ropa recién lavada, Daniel encontró un gesto que le devolvió a su madre en forma de continuidad. La señora del tercer piso, una mujer que tenía años sola y que había perdido a su marido, dejó en la puerta de Daniel una bandeja con arroz y frijoles. No había palabras con ella, había pequeños presentes, caramelos, panes, un intercambiar de mirar y entender sin decir mucho. Daniel entendió que la restitución no había sido un final, había abierto una grieta por donde la comunidad podía entrar. Su dinero había sido la llave que permitió sanar una injusticia, pero su decisión de usarlo con prudencia permitió también que el barrio se recomponiera. Los niños crecían con la libertad de equivocarse. Lucas aprendía a pedir perdón si tropezaba con otro, a compartir la última porción de pan si veía a alguien con hambre y a mirar a su hermano mayor con confianza. Daniel, por su parte, aprendía a recibir ayuda sin sentir que traicionaba la memoria de su madre.
Aquello, quizás, era la lección más difícil y la más importante. Aceptar que la vida buena no se sostiene solo por la firmeza de quien guarda secretos, sino por la generosidad mutua que se construye con tiempo. El día en que volvió a mirar la carta por última vez antes de dormir, decidió que no la guardaría como reliquia inalcanzable. La colocó dentro del cuaderno, junto a la promesa, para que no fuera linterna para un solo hombre, sino un faro que iluminara acciones compartidas. Y así, en la penumbra cálida de la mesita, con la casa en silencio y la ciudad respirando, pensó en la palabra que su madre había subrayado en el margen: vigilar. No como vigilancia de miedo, sino como atención responsable. Daniel entendió que su tarea no concluiría con una cifra en la pantalla. Sería un trabajo cotidiano y humilde, estar presente, corregir cuando fuera necesario y sostener con manos prácticas ese tejido frágil de justicia que él, al fin, había prometido cuidar. Al amanecer siguiente, mientras hacía pan y el olor se expandía por la calle, una vecina llamó desde su portal. «Hay una reunión en la sala comunal esta tarde», dijo. «Ven, necesitamos hablar de los talleres para los chicos». Daniel dejó la amasadora girando y miró hacia la casa donde Lucas terminaba de vestirse. En sus ojos había una decisión simple: acudir. Había cosas que ahora se le pedían, no como favores, sino como un compromiso que había aceptado en su propio nombre y en el de quien lo había enseñado a no callar ante la injusticia. Se puso la chaqueta, cerró la puerta y antes de bajar la escalera, tomó el cuaderno. En la primera página, la letra firme de su decreto: cuidar a Lucas, cuidar la verdad. Lo dejó en el bolsillo de la camisa como si fuera una segunda piel. Afuera, el barrio despertaba con la misma paciencia de siempre. Daniel caminó hacia la sala comunal con pasos que ya no eran los de un hombre en fuga, sino los de uno que volvía a asumir un puesto, no de poder, sino de servicio. Y mientras avanzaba, vio a varios vecinos que lo saludaban, con la confianza simple de quien sabe que la justicia, cuando se sostiene con manos, se hace más fuerte. La sala comunal estaba llena de voces, que se entrelazaban con el olor a café y a pan recién hecho. Había mesas en las que los folletos improvisados formaban pilas torpes, sillas alineadas con más fe que estética. Y en una pizarra clavada al muro, con la tiza aún caliente, alguien había escrito: talleres para chicos, inscripciones abiertas. Daniel cruzó la puerta y sintió otra vez esa mezcla de pudor y determinación que lo acompañaba desde que puso la carta en el cuaderno. Saludó lento, con la mano en el bolsillo, donde la palabra vigilar le rozaba la palma cada vez que hablaba. Se sentó en un banco junto a Rosa, la vecina que había tendido la ropa en la vereda, y a su lado los niños miraban con ojos demasiado despiertos para su edad. Rosa, que cuidaba con esmero de los nietos de otras vecinas, sonrió y le ofreció un vaso de café. «Gracias», dijo ella, sin alardes. «Se necesita gente comprometida, no solo palabras». Tomás, el presidente informal de la cooperativa del barrio, un hombre robusto de manos curtidas por años de albañilería, tomó la palabra y organizó el sonido de la reunión con la voz que gana autoridad sin pedirla. Expuso lo que ya se había venido conversando: clases de lectura los martes, un taller de carpintería los jueves y una salida anual al río para que los chicos vieran otra orilla, otra vida. Propuso también que las inscripciones no cobrasen, pero que cada familia aportase con trabajo o con lo que pudiera. «No queremos caridad», dijo Tomás, «queremos construir algo que dure». Hubo asentimientos, murmullos, manos que se alzaron tímidas. Daniel escuchó y cuando su oportunidad llegó, habló sin dramatismos. Contó lo mínimo necesario sobre la resolución que había obtenido, sin nombres ni escenas judiciales. Contó en cambio su idea de que el dinero debía ser semilla, no bandera. Propuso también que el cuaderno de promesas fuera visible, que allí se anotasen los compromisos, las compras, quién cuidaba las herramientas, quién velaba porque la caja existente no se transformara en un secreto opaco. «Vigilar», explicó,
es asegurarnos de que lo que empieza justo no se pudra por descuido o avaricia. La palabra caló. Algunos vecinos aplaudieron con moderación, otros miraron con recelo. Entre ellos apareció la figura de Miguel, un hombre que durante años había tenido un peso discreto en asuntos de la calle, cobranzas, favores, consejos que siempre tenían un lado práctico. Miguel no había sido abierto enemigo en la época de la disputa, pero su silencio siempre había tenido el sabor del interés. Ahora se acercó con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «¿Y qué controles proponés?», preguntó Miguel, como si la mesa fuera suya. «No quiero que sea un teatro, la gente necesita certezas». Daniel lo miró con calma. Había aprendido a convertir la culpa y la ansiedad en transparencia. Explicó el sistema que quería: registros a la vista, inventarios fotográficos, reuniones mensuales con acta firmada por más de un vecino. Ofreció que la señora del tercer piso y otras ayudantes de confianza, junto a 2 jóvenes del barrio, revisaran periódicamente la caja y las listas. «Si alguien quiere ver los papeles, se los mostremos», dijo. «Nada escondido». Miguel frunció. Tal vez esperaba privilegios, tal vez aguardaba la posibilidad de manejar algo. Se retiró sin más, pero sus pasos traían un rumor, la sensación de que no todo estaría tranquilo. Daniel lo notó y no dijo nada en ese instante. Prefería la acción a la polémica. Los talleres comenzaron por turnos. El primer día de la carpintería, una fila de niños y adolescentes llenó la pequeña nave donde antes se guardaban sillas rotas y un viejo televisor. Había serruchos, retazos de madera y la paciente instrucción de un hombre mayor que había trabajado en ebanistería y ahora tenía manos que ya no temblaban con la exactitud del oficio. A los chicos se les enseñó primero a medir con cuidado, a respetar las reglas de seguridad. Después vino el placer de clavar su primer clavo. Lucas, con las rodillas aún morenas por las caídas del patio, se aferró a una lija como si fuese un tesoro. Daniel se quedó observando desde la puerta, sintiendo cómo la promesa se transformaba en ruido de sierra y risas. En las tardes de lectura, la sala comunal se volvía un pequeño santuario de palabras. Las maestras voluntarias traían libros usados, folletos con historias cortas, y los niños se inclinaron sobre cuentos de mar y de ciudad, sobre formas nuevas de nombrar lo que sucedía en sus calles. A Lucas le encantaba un libro de imágenes que hablaba de ríos, de barquitos que salían a descubrir otras orillas. Daniel aprovechaba las pausas para enseñar a su hijo a pronunciar palabras difíciles, a poner nombre a las emociones que a veces no encajaban en la casa. «Dignidad», le explicó un día, señalando a la parte más limpia del cuento. Lucas repitió la palabra con respeto. «Dignidad». Los primeros meses transcurrieron como un aprendizaje compartido. La comunidad se fue acostumbrando a la idea de chequear las cuentas sin que aquello supusiera desconfianza. Hubo discrepancias menores, un pago mal anotado, una herramienta que desapareció y apareció en otra casa, un malentendido por el uso del mobiliario. Cada vez que apareció un tropiezo, Daniel insistió en la reparación pública. Se invitaba al que cometía la falta a explicar, a disculparse si era necesario y a volver a poner la pieza en su lugar. No buscaban la humillación, buscaban restaurar la confianza como un ejercicio cotidiano. Sin embargo, la tranquilidad era tenue. Miguel, que no se resignaba al papel de espectador, comenzó a tejer una red de quejas sutiles. En la esquina del almacén, entre café y paquete de fideos, comentaba que aquello era una operación para limpiar la plata sucia, que los grandes favorecidos podrían volver en otro disfraz. No eran acusaciones abiertas, pero surtían efecto en los silencios y en la mirada de quienes dudaban. Algunas familias, que aún vivían con la memoria de la injusticia a flor de piel, empezaron a mirar con temor cada reunión. El rumor se nutría de fantasmas que ninguno quería nombrar del todo. Daniel tomó la decisión de enfrentar la sombra con honestidad. Convocó a una asamblea extraordinaria y dejó sobre la mesa los papeles contables, las facturas, las fotografías de las compras, los registros de transporte hacia el río.
Hizo leer todo en voz alta, permitió preguntas y no esquivó ninguna respuesta. Cuando alguien preguntó si había una manera de auditar por fuera, respondió que estaría bien. Propuso incluso que un contador joven, estudiante del barrio, revisara trimestralmente las cuentas sin cobrar como servicio comunitario. Aquella transparencia radical fue un golpe de aire. Muchos vecinos respiraron aliviados, otros, como Miguel, permanecieron en sombra, buscando otra frase que sembrara duda. La vida, en paralelo a la política del barrio, fue tejiendo pequeñas alegrías. Un sábado, en la plaza donde las macetas crecían con fertilizante improvisado, organizaron una feria de trueque, juguetes, libros, una bicicleta que se ofreció entre risas a quien prometiera cuidarla en equipo. Lucas ganó un libro de pegatinas que le encantó, lo sostuvo como a un tesoro y lo llevó a la cama para soñarlo junto a las figuras recortadas. Daniel, por la noche, anotó en el cuaderno nuevas promesas: reparar la vecindad, enseñar a Lucas a no temer la palabra comunidad, llevar a más chicos a la orilla del río. Pero la paz fue interrumpida por un hecho menor que, en su pequeñez, mostró lo frágil que seguía siendo el tejido. Una noche, alguien rompió la cerradura de la sala comunal. No fue un saqueo. Las hileras de sillas estaban intactas. Lo que se llevó fue apenas una caja con herramientas de mano que alguien había dejado para el taller de carpintería. Al descubrirlo, Daniel sintió un golpe antiguo, un déjà vu de impotencia. La vecina del tercer piso quiso cerrar todo por miedo. La señora que siempre cuidaba el portal habló de no exponer más cosas en un lugar que no nos cuida. Daniel no quiso ceder al miedo. Convocó de inmediato a la reunión de vigilia que había ideado en sus promesas. 3 personas rotativas cuidarían las llaves, las herramientas necesarias se guardaban bajo inventario y se rotaría la custodia de la sala. Propuso además, sin dramatismo, que la madrugada en la que ocurriera la rotura sería revisada por vecinos que caminaban por la calle. Y pidió que nadie, bajo ninguna circunstancia, respondiera con venganza. Si recuperamos la caja, dijo, será con trabajo, no con violencia. Había en su voz la certeza de quien sabe que la justicia se construye también en la moderación. La caja apareció días después, abandonada en un callejón, como si el ladrón hubiera sentido remordimiento o hubiera sabido que la comunidad ya no era presa fácil. Las herramientas estaban algo oxidadas, algunas perdidas, pero la acción de devolverlas marcó una pequeña victoria que fue más moral que práctica. Miguel, que hasta entonces había mirado desde la orilla, habló en voz baja con Daniel. «No estoy de acuerdo con todo», dijo, «pero veo que te comprometiste. No me gusta el modo en que te expones. Ten cuidado». Daniel agradeció la advertencia sin convertirse en su cómplice. Sabía que era inevitable que alguien cuestionara su proceder. Sabía también que no todo gesto era maldad. Con la caja de vuelta, la gente se animó a participar más. Padres que antes miraban con recelo se ofrecieron a pintar el frente de la sala comunal, a organizar el sistema de préstamos de libros. La marea del barrio parecía, paulatinamente, cambiar de dirección. La promesa que más ocupaba a Daniel, las salidas al río, se volvió el próximo hito. Planeó con esmero el día, pesquisó un transporte seguro, habló con la autoridad que cuidaba la zona ribereña, un guardián que vivía en pequeñas casetas y que supo guiar a los chicos sin alardes, y preparó una lista de nombres. Lucas esperaba con una mezcla de ansiedad y euforia. Para él, el río era un dibujo de aventuras. Para Daniel era la concreción de una promesa hecha años atrás en tinta temblorosa. El día fue claro, el cielo sin nubes permitió que el sol se incluyera en la piel de los niños. En la orilla, los chicos jugaron con palos, aprendieron a lanzarlos sin hacer daño, recogieron piedras lisas y las lanzaron al agua para ver las ondas expandirse. Daniel enseñó a Lucas a atarse bien las agujetas de la zapatilla antes de correr. Le habló de la palabra dignidad una vez más, ahora con la evidencia de la orilla.
Dignidad es saber que no importa quién seas, pero sí cómo actúas con los demás, le dijo mientras recogían basura que algunos turistas dejaban sin cuidado. Lucas asintió con la solemnidad de quien escucha una lección aprendida en la práctica. Al regreso, la vaneta que transportaba a los vecinos se llenó de canciones improvisadas y hojas mojadas. En la plaza, algunos se detuvieron a felicitar a Daniel por la organización. Otros, desde las sombras de sus veredas, se limitaron a mirar. Miguel aguardó a que la movida terminara y a solas ofreció una última observación que a Daniel le supo a desafío y a reconocimiento. La gente va a mirar todo de cerca. No te sorprendas si alguien vuelva con una demanda de que rindas cuentas. Daniel replicó que estaba listo para eso. Si rendir cuentas es mostrar lo que hacemos, no tengo problema. La temporada de talleres siguió con altibajos. Hubo días en que la pizarra quedaba vacía por falta de voluntarios y días en que el galpón resonó hasta la noche con el eco de batutas y risas. Lucas aprendió a andar en bicicleta con paciencia. Primero las ruedas auxiliares, después sin ellas, cayendo, levantándose, con la insistencia paciente de su padre. El momento en que se soltó del manubrio, con el viento golpeándole la cara, fue para Daniel un alivio profundo. La palabra vigilar se transformó en la práctica de dejar que otros cometieran errores y aprendieran. En una de esas noches, mientras recogía las sillas y cerraba la sala con la nueva cerradura, Daniel se topó con una carta que alguien había dejado bajo la puerta. No era un reclamo ni un mandato. Era una nota anónima que decía: «Gracias por enseñarnos a mirar de frente. No los dejaremos solos». Aquella frase, simple y sin firma, le devolvió la certeza de que la restitución, además de reparar lo que estaba roto, empezaba a sanar algo más profundo, la memoria colectiva que había vivido demasiado miedo. Afuera, la noche se extendió. Lucas dormía con el libro de pegatinas a su lado, y Daniel, en la mesa de la cocina, abrió el cuaderno y anotó la fecha. Nuevas reuniones, lista de compras, personas que voluntariaban para el festival de fin de año. Cerró el cuaderno con un gesto que ya no era de posesión, sino de alianza. Sabía que quedaban desafíos, voces que no se conformarían, pruebas que exigirían paciencia. Pero también sabía que mientras la comunidad se ocuparía de cuidar lo común, la promesa que su madre había dejado en margen continuaría ejerciendo un mandato que era a la vez humilde y poderoso: vigilar con amor. Cuando terminó de cerrar la puerta, escuchó pasos en la vereda. Un grupo de jóvenes conversaba cerca, planeando una murga para el festival. Sus voces eran la señal más nítida de que poco a poco la calle se reinventaba. Daniel miró al cielo y por un instante permitió que la tranquilidad se mezclara con la inquietud necesaria para seguir cuidando. Luego, con la misma sencillez con la que había andado ese camino, se fue a dormir imaginando la próxima asamblea, la siguiente salida, la próxima lección para Lucas. Las promesas, descubrió, no eran una carga ni una gloria. Eran la costura diaria que convertía a un barrio en una comunidad.